Buen día. En esta exposición hablaremos sobre el pensamiento político de la antigua Roma. Definiremos algunas de sus características, así como también nombraremos algunos de sus autores más importantes y finalmente terminaremos con la definición o algunos conceptos claves de lo que es la política moderna. Para empezar, tenemos que entender que la antigua Roma no solamente se estableció como un imperio, sino que también nos dejó un legado en la política actual. Entre esas es la república, el concepto de la república. La antigua Roma nos dejó este concepto y nos dejó establecido la distribución del poder. Es decir, evitó que el poder se mantuviera solamente en una persona, es decir, el rey, sino que más bien se distribuyó en las diferentes instituciones, estas tales como el Senado, como los representantes y demás. Esto ayudó a que claramente se distribuyera más el poder y pues que hubiera una democracia. El segundo concepto, que también es supremamente válido, es el concepto de la ciudadanía, en el cual se estableció que muchos obtuviéramos deberes, así como también derechos. Entre esos está el voto. Muchos de los hombres pudieron votar. Esto fue alguno de los legados que nos dejó la antigua Roma. Sin embargo, este se queda aún corto, ya que era solamente válido para los hombres y muchas de las personas, tales como las mujeres, los extranjeros o los esclavos, se quedaban detrás y no podían acceder a este mismo beneficio. A continuación, también les estaré hablando a mi compañero sobre algunos de sus autores más importantes y definiremos aún un poco más lo que es el concepto de la política actual, moderna. Hola, buenos días, mi nombre es Brenda León y el día de hoy les voy a hablar sobre las principales ideas de la política romana. Para comenzar, cuando hablamos de la política romana, es importante entender que Roma no solo fue un imperio poderoso militarmente, sino que fue una civilización que desarrolló ideas políticas muy avanzadas para su época y que hoy siguen presentes en los sistemas de gobierno actuales. Una de las más importantes que desarrolló Roma fue la República. Antes de esto, muchas sociedades se organizaban en torno a reyes o monarquías, donde el poder se centraba en una sola persona. Sin embargo, los romanos decidieron eliminar la figura de rey y crear un sistema donde el poder estuviera distribuido entre distintas autoridades. Esto permitía que nadie tuviera el control absoluto y evitaba abusos de poder. Unido a esto aparece otra idea fundamental, el respeto por la ley. Para los romanos, la ley era superior a cualquier persona, incluso a quienes gobernaban. Esto significaba que las decisiones políticas debían basarse en normas establecidas y no en la voluntad de un gobernante. Esta idea es el origen de lo que hoy conocemos como Estado de Derecho, donde todos los ciudadanos deben obedecer la Constitución y las leyes. Otra institución clave en la política romana fue el Senado. El Senado era un grupo de personas encargadas de debatir, aconsejar y tomar decisiones importantes para el establecimiento del Estado. Este modelo fue tan influyente que hoy muchos países mantienen un Senado como parte del poder legislativo. Además, Roma desarrolló el concepto de ciudadanía. Ser ciudadano romano no solo significaba vivir en el territorio, sino tener derechos políticos, como participar en decisiones públicas, pero también deberes hacia el Estado.
Esta idea es la base de lo que hoy entendemos por participación ciudadana, como el derecho al voto y el cumplimiento de responsabilidades cívicas. También es muy importante la idea del bien común. Los romanos consideraban que el objetivo del gobierno debía ser el beneficio de toda la comunidad y no los intereses individuales de quienes gobernaban. Esta noción sigue siendo uno de los principios fundamentales de las políticas públicas actuales. Finalmente, Roma aplicó un sistema conocido como gobierno mixto. Esto significa que el poder no estaba en una sola institución, sino repartido, como lo dijimos anteriormente, entre diferentes órganos, tales como los cónsules, el Senado y el pueblo. Esta distribución de poder es el antecedente directo de la actual división de poderes entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Para concluir, todas estas ideas demuestran que Roma no solo organizó un imperio, sino que creó una forma de entender la política que sigue estructurando la manera en que se gobiernan los estados modernos. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de unos autores que son supremamente principales e importantes, como por ejemplo Cicerón, uno de los exponentes del pensamiento político romano. Fue este autor, defendía la idea de la república como la mejor forma de gobierno, ya que permitía un equilibrio entre diferentes poderes. Además desarrolló el concepto de ley natural, según el cual existen principios de justicia universales que están por encima de las leyes que están creadas por el hombre. Otro es Polibio. Su principal aporte fue la teoría del gobierno mixto, en la cual se considera tres formas de gobierno, que es la monarquía, la aristocracia y la democracia. ¿Listo? Y el último que vamos a hablar es Séneca. De su filosofía estoica, planteaba que los gobernantes deberían actuar con virtud, autocontrol y una responsabilidad. ¿Listo? Nosotros vamos a mirar unos tipos de gobierno, que son la monarquía, la aristocracia y la democracia. La monarquía es donde gobierna una sola persona, la aristocracia es donde el poder está en manos de unos pocos, y la democracia es donde el poder reside en el pueblo. Lo interesante pues del sistema romano, según Polibio, es que logró combinar tres formas de gobierno en un solo modelo, que lo que permitió a ellos un mayor equilibrio político y evitó concentración del poder. De la importancia actual es que las ideas del pensamiento político romano siguen siendo fundamentales en la actualidad. Por ejemplo, la idea de la república defendida por Cicerón se mantiene en muchos países modernos, donde el poder se ejerce a través de instituciones y leyes. Asimismo, el concepto del gobierno mixto de Polibio se refleja hoy en la división de poderes, que es el ejecutivo, legislativo y judicial. Por otro lado, las ideas de Séneca sobre la ética siguen siendo muy relevantes, especialmente frente a problemas actuales como la corrupción. En general, muchas de las estructuras políticas actuales tienen su origen en las ideas desarrolladas en Roma. Muchas gracias.